Si te pregunto personalmente, Januario, ¿cuál es lo que más extrañas o la mejor enseñanza que te dejó Aristides a vos personalmente? No, extrañó al amigo que íbamos teníamos programa de radio, eh, y que teníamos, yo creo que vos en el camino siempre tenés personas con que vas y que tienen los mismos sueños y que te ayudan a cumplirlos, o que se van ayudando. Yo, por ejemplo, éramos amigos, que yo sé que él quería lo mejor para mí, yo para él. Así que, no, siempre me hubiese gustado verlo realizado con su familia, ¿me entiendes? Porque tenía su esposa. Hola, hola, bienvenidos a Cluster Podcast. Mi nombre es Orlando García, estoy desde Tegucigalpa con invitado de honor. Contento de presentarles a mi invitado de hoy. Vamos a hablar de fútbol con Januario Paz. ¿Cómo estás, ¿Qué Januario? tal, Orlando? No, buenísimo. Un gusto saludarte, bueno, y poder compartir, hablar de todo un poco. Excelente, gracias, Januario, por atender. Disculpanos que nos atrasamos un poquito en el camino, pero hemos tenido una plática amena con Buenísima, vos. Así buenísima. que gracias por estar. Y nada, vamos a hablar un poquito de todo, De Januario. Un poquito de todo. fútbol, de política, si Está querés. bueno. Podemos hablar de apuestas, de publicidad. Bueno, para las personas que nos escuchan, preguntándole a Januario, porque tanta experiencia en el área de comunicaciones. ¿Cuántos años lleva ya ella en este tema Uf, deportivo y en medios? 1997. O sea, 1997. voy a casi a cumplir 30 años ya. Man, No, y increíble. se pasa Ese el tiempo. jovencito. Muy joven, porque claro, el tema es que yo inicié muy joven y bueno, pero ya hay un par de canas ya. Oye, pero te mantenés. No te voy No, a sí, preguntar la sí. edad. No te, espérate, 48, 48. 48, 48. Sí, 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 sí. sí. Eh, Pero bien, bien, porque quizás empezar muy joven, que no todo el mundo tiene la bendición, ujú. diría yo, de poder desarrollar una carrera tan joven. Claro, ahora a mi edad, que yo siento que todavía tengo mucho, ya tengo un recorrido Un buen importante. recorrido. ¿Sí? ¿Y siempre te gustó el fútbol? Sí, 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 siempre. Los deportes, desde muy niño, todos los deportes, yo Ujú. diría. Pero claro, como todos los niños, creo que hay una mayor relación con la pelota, con el fútbol. Y bueno, así fue desarrollándose mi niñez. ¿Jugaste? Jugué, y fíjate que jugaba Así. bien, pero Sos la excepción, porque dicen jugador frustrado se vuelve comentarista, relator no. o trabaja en medios deportivos. ¿Sabes qué me faltó? Ujú. Que yo entrenaba en un equipo que se llamaba el Federal. Ujú. Y hay una edad, de la niñez, cuando vos tenés 6, 7, 8, 9 años, que es donde te empezás a formar, y después entras a la edad que es un poco complicada, ¿no? Cuando ya querés ir a una fiesta, que te gusta la compañera, a los 14, 15 años, y ahí, Te desviaste. como a los 14 años, me desvié un poco, ya en segundo curso, ya perdí un poco el interés. Volví grande, intenté, de nuevo, logré jugar en segunda división, ahí unos Pues partidos en segunda división con el Federal. yo creo que es exclusiva, no sé si lo habías dicho. No sabía que Fíjate había que jugado segunda. esa la sacó, un día sacó el carnet ahí Mauricio Cagua, Ah, y lo sí. sacaban y se reían, pero me ayudó. El Coco González me dijo, mira, entrenaba, y me dijo el Coco, venía a ayudarme, me dice, porque tengo el equipo ahí, y me terminaron metiendo. Estuve unos días ahí en el Federal, pero ya trabajaba en Televicentro, Ya pero estaba en los jugué, 20, sí, o estaba sí, adolescente. 20, bien, 20 y pico, 20. 24, Ah, 25, sí. 25, 24 años. Sí, 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 Pero no, sí. ya no estaba, Ya no ya lo estaba. hice por Ya. ayudarle al Coco y todo, pero no, ya no, sinceramente no tenías para. ¿Y de qué jugabas? Bueno, en la escuela, sí, era delantero en el Federal. Y después me gustaba, ¿no? Técnicamente no era No malo, eres no malo. era malo, pero yo creo que se necesita algo más. Sí, sí, sí. Así como yo, seguramente hay muchos que les gusta jugar y juegan bien, pero bueno, ya para jugar No sé si profesionalmente. estás de acuerdo conmigo, pero a nivel profesional y al alto nivel, no solamente es talento, no solamente es velocidad, no solamente es técnica. Mira, yo he conocido cantidad de jugadores que vos lo mirabas, brother, este tiene para primera división, Claro. y nunca llegaron. Y a veces en el alto nivel tienen todas las condiciones, pero les hace falta aquí. No sé si ¿Sabes? estás de acuerdo. Totalmente. Esa es una gran definición. Yo mismo me di cuenta de eso. O sea, te hace falta preparación muscular, que comes. Es que no es solo las condiciones que tenés. Y Totalmente. después te voy a decir algo. Me pasó muchísimo cuando me tocó estar adentro del fútbol, que me decía, siempre escuchás vos que alguien dice,
en mi barrio hay uno mejor que ese. Ujú, ujú. Y cuando vos lo llevas a jugar a primera división, No la hace. y en Motagua un día teníamos, en la pretemporada, en Televicentro tenía un amigo que era brutal, era muy bueno. Y entonces me dice, Diego, en la pretemporada hacía falta alguien para el colectivo. Entonces le digo, yo tengo un muchacho ahí, le digo, lo vamos a llevar. Lo llevamos y no tocó la pelota. No, hombre. No, es que era, el nivel de Liga Nacional, vos lo mirás y decís que no, pero hay un abismo entre jugar burocrático, jugar amateur, segunda división y jugar primera Es división. que eso es lo que muchos no entendemos, ¿verdad? Que vemos y yo puedo más que esto, o yo puedo ser entrenador. También vos que estuviste Sí. ya en una parte más técnica, digamos, más directiva, también te das cuenta que no solo es de que yo creo, hay un montón de componentes en el fútbol que seguramente vos los descubriste cuando llegaste ya a ser Sí. director deportivo, que hacen más compleja el tema de la toma de decisiones. No es como, sí, Claro, no es tan sencillo. No es tan ¿Y sencillo. cuánta gente uno ve con demasiado talento que no logra brillar? Porque hay decisiones en que, como todos los seres humanos, tomamos decisiones equivocadas, no te alimentas bien, no descansas o tenés problemas familiares y eso te van apartando de un mundo que es muy exigente, que necesita que estés físicamente bien, que hay veces, por más que entrenes, por más que quieras hacer muy bien las cosas, no se te dan. Es bien bravo. Exacto. Ahora, y te pregunto, cambiando un poquito del tema del deportista al tema de profesional de medios de comunicación deportivos, ¿qué se necesita para estar vigente y para tener tantos años en este medio? Porque también, no solamente es de entender fútbol, hay otros componentes, imagino, igual. Yo creo que es un todo. Sí, es una pregunta muy buena porque no es llegar. Ujú. Yo creo que hoy una de los puntos que yo siento que, te digo honestamente, que me siento realizado es haberme podido mantener tanto tiempo. Y como decís vos, vigente, bien, he podido hacer una carrera muy buena, he podido ayudar a mi familia, pero no solo se requiere estar informado, yo creo que hay mucho más para poder. Hay algo que siempre hablamos con Copán y con algunos amigos particularmente, y es una cosa es salir en televisión, una cosa es hacer radio, hacer un podcast, hacer algo, y una cosa es que la gente te crea. Es muy diferente. Totalmente. ¿Entendés? Entonces, cuando ya la gente te cree, es cuando vos empezás yo diría que tu carrera empieza a encaminarse y tenés credibilidad. Ok. Y eso es muy importante. Ahora te pregunto, ¿vos cómo consideras que ha granjeado tu credibilidad? Bien, Oh. bien, yo creo que te lo da el tiempo. Si me ha tocado estar en Televicentro, digamos así, que es digamos, lo que uno aspiraba siempre a estar en un medio de comunicación, Claro, era Televicentro, y después fuera de Televicentro. Y mantenerse fuera de Televicentro, mantenerse bien, creo que es sumamente reconfortante para uno porque ahí es donde te das cuenta que tu credibilidad está vigente, que la gente te cree. Y bueno, a mí me tocó, la verdad, muy bien todo. Ok, ok, excelente. Entonces, hablemos un poquito de esa parte, Januario. Bueno, y por cierto, Januario, porque no es tan común tu nombre, fíjate. No, bueno, Januario, no. en inglés, enero, se me ve algo como enero. No, hay quien me decía así. He tenido unos amigos que me decían así. Fíjate que mi papá, Januario, pero mi abuelo también Januario. Había Januario. un jugador que se llamaba José Luis Januario, un brasileño. Bueno, pero no tiene nada No que tiene ver. nada que ver. No tiene nada que ver. Mi abuelo, ¿Y ¿verdad? tu Viene familia es hondureña de siempre? Sí, ¿O viene de- hondureño, sí, de sí. Olancho, mi De abuelo. Olancho. De Olanchano, sí. Poco común tu nombre. Sí, Sí. pero he visto varios nombres, fíjate lo de ahí. Así que hay Sí. varios con el mismo nombre. Había incluso un periodista también. Januario. Sí. Mira, mira. Ok, entonces empezaste en los 90, Januario, y contame un poquito tu inicio, cómo te metiste, te invitaron, porque todavía estabas muy cipote, Sí. ¿verdad? No es que te había grabado en la universidad, ¿no? De repente llegaste, pediste una oportunidad, ¿cómo fue? Mira, yo era fanático y escuchaba a Diógenes Cruz, todos los programas radio. de Emisoras Unidas en radio, y siempre llamaba para participar en boletos y escuchaba los programas. Entonces, había un programa que se transmitía a las 10 de la noche, que se llamaba Deporte y Noticias. Estaba Willy Bermúdez, Abel Ilías, Germán García,
Rafa Mairena, eran varios de aquella camada de Emisoras Unidas. Y Abel, que en paz descanse, porque mira que Willy y Abel, los dos ya fallecieron. Abel un día agarró el teléfono y me dice, mire que yo siempre lo escucho a usted, que se expresa bien, que yo quisiera que usted probara. Y me llamó la atención y dije, bueno, con todo gusto, me sentí emocionado. Y Abel me prácticamente como que me enseñó todo. En aquel tiempo dabas la grabadora pequeña, él me dio una grabadora, grababas, no como ahora, que ahora todo es más con celular Y vos todo. eras fanático, como me Sí, decís. sí, no, yo escuchaba los programas. ¿Cómo todos los te programas. sentías vos estar al otro lado? Imagínate. Realizado. Saber que vos mirabas jugadores, mirabas dirigentes, mirabas todo y decir, bueno, ahora justamente eso me enseñó Abel. Empezamos a ir a hacer entrevistas, me fui metiendo y me llevaron a Emisoras Unidas, no empleado de Emisoras Unidas, sino que a trabajar en el programa. Y de ahí ellos le dijeron a Diógenes, mire, le dijo Willy, acá hay un muchacho que es bueno, le dijo. Y entonces Diógenes le dijo, ¿Bueno en qué? ¿En ese momento? no, ¿Haciendo entrevistas? bueno, que Bien, tenía capacidad, porque Ok. ahí empezaba a formarme, ¿no? Claro. Todavía no era. Y fíjate que Diógenes aceptó y me metió, me dijo que podía ir a las transmisiones, me dijo que metiera un anuncio. Había un programa que llamaba El Pronostigol de HRN y yo iba al estadio, mira, andaba con un RPT que era como el inalámbrico. Te lo ponías acá, lo andabas cargando y andabas el micrófono. Hice de todo pero me encantaba. La verdad es que me gustaba muchísimo y bueno, así me fui metiendo hasta que llegué a la televisión, muy rápido también. Se dio todo ¿Cuánto muy rápido. tiempo hiciste ese cambio de la radio a la televisión? 2 años. 2 años. ¿Y te sentiste cómodo al inicio? ¿Te costó? No, me llevó Gilbert. Ujú. Le mando un abrazo grande porque fue la persona que me dijo, llegate allá, así como es Gilbert, llegate ahí y te preguntas por Henry, vas a meter un audio, me dijo. Y metí un audio, le gustó, lo pasaron al aire y ahí seguí yendo 3, 4 fines de semana más. Era en off, vos mirabas los videos y hacía la liga italiana, la liga española, que en aquel tiempo solo lo podías ver, digamos, una vez a la semana, no era del día a día, no mirabas los goles el fin de semana, el domingo. Entonces yo le metí el audio y después me contratan ahí nomás en Televicentro. Al mes y medio, 2 meses. O sea, digamos, un inicio de carrera meteórica, digamos. Muy Empezaste rápido. radio, luego televisión, Sí. Vistazo Deportivo y luego Televicentro, que digamos que es la meca de No, todo este sí, tema sí. deportivo. Claro, yo hice todo, empecé de abajo, pero sí tengo que reconocer que se fue dando también de manera muy, muy rápida. Muy rápida, Muy muy rápida. rápida. Ok, y en Televicentro empezaste como que, ¿qué puesto tenías cuando iniciaste? Bueno, claro, me tocaba hacer, esa es otra cosa muy importante, en aquel tiempo el equipo era Salvador, Ponce, Nildo Núñez, Gilbert, Yuyo Troches y yo. Entonces yo era el que tenía que hacer las entrevistas, digamos, físico-culturismo, iba yo. Hacía de todo, después tenías que editar, todo. Aristides se había ido y regresó después. Entonces ya cuando vino Aristides fue un poco mejor porque era como mi amigo Claro. y contemporáneo. Sí. Era mayor que yo Aristides, pero bueno, como que encontré yo una persona. Estaba también Walter Urbina cuando yo llegué. Así que empecé a hacer de todo un poco. Editabas, te vuelvo a repetir que no había nada. Entonces durante la semana vos no podías ver un gol. Tenías que esperar a 5 deportivos para ver el resumen de los goles de Sudamérica, de los goles de... Entonces, de eso se trataba el programa. Yo recuerdo en ese tiempo que era a los que nos gustaba el Claro. deporte, una audiencia total, ¿verdad? Para ver el resumen. Lo que vos decís, no había esa inmediatez de la No. información que las redes sociales ahora te dan. Era ver el resumen de 5 Deportivo o estaba Vistazo Deportivo, pero no había tantas opciones, ni tantos canales, ni tantos programas tampoco. Fíjate, imagínate que cuando yo llegué a la televisión, el programa de deportes que tenía Televicentro era 5 Deportivo. Ujú. No existía ningún otro programa. Sí, Y yo después recuerdo. estaba Mauricio Cagua, que tenía todo deportes, y ellos sí hacían un programa de lunes a viernes. Ujú, ujú. Entonces,
a raíz de ese programa de lunes a viernes fue que nace Fútbol a Fondo. Ya ponen Fútbol a Fondo para tener una competencia, pero en aquel momento era 5 Deportivo, como decís vos, era todo. Era todo. Ahora, otra cosa que me llama la atención, Januario, es que a lo largo de esta historia que me resumida, ¿verdad? Sí. Pero interesante historia, o sea, me has mencionado grandes personalidades de la historia del periodismo deportivo de Honduras. Me mencionaste a Diógenes, obviamente Salvador Narrala, Gilbert Bertrán. O sea, vos entraste, yo soy menor que vos, pero, o sea, yo los vi y como había menos competencia, eran estos monstruos. Bueno, cuando vos entraste a Televicentro me mencionaste como 5 o 6. A Sí. Nildo, Nildo Núñez, imagínate, Nildo venía de ESPN. Yuyo Troche, Nildo, Gilbert, Salvador, Ponce. Me estás hablando de los Avengers del periodismo deportivo y vos entras ahí. Güey, imagínate, eso era. No te sentiste... no te estoy diciendo por capacidad, porque obviamente con tu trayectoria has demostrado tu capacidad, pero te digo, la juventud, entrar ahí con estos monstruos, ¿en algún momento no te sentiste intimidado? No, totalmente, que yo sabía que yo era el que tenía que remar, que yo tenía capacidad, pero tenía que aprender, tenía que ver lo que hacían los demás, cómo se manejaban, y la verdad era un buen grupo. Yo trabajaba siempre con Gilbert en Vistazo Deportivo, y bueno, vas creciendo, vas mejorando, y yo creo que es importante eso que acabas de decir. A mí me tocó trabajar, creo que sin ninguna duda, con las 2 personas más importantes de los medios de comunicación. Salvador en televisión, imagínate, Gilbert, y por otro lado en radio, Diógenes. Diógenes era un monstruo. Era un monstruo. Yo le cuento ahora a la gente, vos tenés idea de lo que era que Diógenes te agarrara media hora en radio. La radio era todo, o sea, la gente escuchaba radio, mucho más que ahora. Sí, totalmente. En aquel tiempo y Diógenes era un personaje de personajes. Bueno, te pregunto, ¿cómo era Diógenes? Para los que lo escuchamos en radio, los más jóvenes seguro no tienen idea, pero era un monstruo. Diógenes era el hombre de deporte en la radio. ¿Cómo era personalmente él? Mira, era una persona, Diógenes, que era bien, tenía ¿cómo te puedo decir? Ejercía sobre el poder, digamos. Era un tipo que nadie le iba a levantar la voz, nadie le iba a decir nada, ¿me entendés? Era muy poderoso, la verdad, Diógenes. Y no aguantaba, yo creo que era de su ley, si se iba por un lado, viste que se metió... ¿Qué edad tenía cuando vos iniciaste? Porque bueno, hay una brecha generacional fuerte ahí. Sí, bastante. No recuerdo, pero Diógenes murió relativamente joven. Cuando digo joven, murió, no sé si de 60 y pico años, pero murió por ahí por el año, hace unos 25 años más o menos. Pero sí, era fuerte, ¿entendés? Era una persona que yo creo que se hacía que le tuvieran miedo, a respetar. Le tenía miedo a la gente. Así. Claro, pequeño de estatura. Sí. Si lo miraba, Diógenes. Pero grande respeto. Pero te levantaba la voz, olvídate que sí, era... Ok, y si yo te hablo, eso que impone, esa presencia, te pongo por un lado Diógenes, o te pongo los Salvador Narrala. No, Ya sabía que te iba a preguntar. ¿Cuál te da más miedo? No, mira. Diógenes, Salvador era perfeccionista. Me tocó vivir una época brava con Salvador, porque imagínate, uno, lo que decís vos, joven, y Salvador no entiende de excusas, no entiende de enfermedades, no entiende de nada. ¿Y si te enfermabas? No, ni le fueras a decir que estabas enfermo. ¡Naciste enfermo! No, mira, yo te digo, yo cuando me enfermaba no quería decirle. Sí. No, Salvador porque Salvador es trabajo, responsable. Entonces me tocó una época muy dura, pero yo le agradezco a Salvador. Siempre lo digo al aire. Ya estas generaciones ya no encontraron a esa misma persona. Pero era una persona que si vos le tomabas muchas cosas, podías aprender. Él no era un tipo de que te iba a decir, hace esto, No, pero yo me fijaba en cosas que él hacía. Y él un día me dijo,
nunca se me olvida, en México, estábamos narrando una Copa Oro en el año 2003, muy bien, en el Azteca. Entonces andábamos, Romaña, él y yo, y estábamos, y él me empezó a contar un poco de su historia, de la historia de su papá, de cómo le tocó ayudarle a su padre que murió y cómo se fue superando y todo. Y él un día, ahí ese día me dijo, mira, me dijo, vos sos bueno, me dijo, pero ¿te gusta la noche? ¿Te gusta pijinear? Me dijo. Oye, Claro, exactamente. Entonces, yo entendí, yo sabía que lo que o me sea estaba que diciendo Salvador era cierto. te quería que no saliera. No, claro, porque él me decía, yo a tu edad hacía 4 veces más cosas diferentes que esas, metido en el tema del trabajo. Pero claro, vos cuando tenés, mira, ya ahora mi vida cambió, pero cuando tenés 20, 22, 23 años, ¿vos qué querés? No te querés estar acostado todo el día en tu casa un viernes de la noche. Claro, ¿Me entendés? claro, normal. Pero no, pero le agradezco mucho a Salvador. ¿Y te pegó alguna bañadita fuerte que te recordás? ¿Alguna anécdota que diga, uff? Yo cuando iba a reuniones, te digo, era un dolor de cabeza, o sea, porque yo sabía que me iba a agarrar. Te agarraba por O sea, te todo. agarraba siempre. Te agarraba siempre. Sí. Te decía, mira, la pregunta, que cómo preguntas mal, pero yo siempre Pero te la- trataba no te gusta que te digan muchas, porque habían cosas que de repente vos no compartías, pero sí muchas, yo siempre lo menciono a Salvador, siempre que puedo le digo a la gente, mira, como decía Salvador, siempre tenía algo, decía, Yo te hice, papá. esa es fija, pero decía él, Salvador siempre decía, cuando vos, en aquel tiempo nosotros entrevistábamos en cancha, los jugadores salían y uno los entrevistaba en la cancha. Entonces él decía, no le pregunten a los jugadores, ¿listos para jugar? ¿Y qué te va a decir? Me decía, no estoy listo. ¿Entendés? Y es cierto. Es cierto. Sí. Entonces a mí siempre se me quedó, son como cosas muy... Tenías que preguntarle, él siempre decía, pregunta algo interesante, preguntar, hoy vas a enfrentar a un jugador que lleva 9 goles, ¿cómo vas a hacer para contenerlo? ¿Me entendés? Entonces a mí se me fueron quedando muchas cosas de esas Interesante. y le agradezco a Salvador eso. Sí. ¿Te recordás de alguna bañada que te haya pegado? No, es que ¿O era muy común? No, era de todas las Era toda la semana. todas las semanas hasta que cuando ya después cuando volví la segunda vez me respetaba más porque él sabía que yo ya iba teniendo una trayectoria y bueno, ya no era lo mismo, pues ya Sí, habían, es como- habían otras personas que hacían yo ya había pasado, digamos, Esa etapa, sí, ya había ganado la parra. como el Sí. recluta, pues ya Sí, estabas en tercer sí, año, sí, ¿entendés? sí, sí. Ya Ya no te me, había formado. ya no me, Y me imagino también que él se toma el tiempo porque se tomaba el tiempo porque quiere formarte. Miraba algo en vos. Me imagino que no miraba a nadie, andate Sí, a la chingada. no, pues. él no era de decirle a la gente, vos sos bueno, mirá, vos sabés cómo es Salvador, no es mucho de eso, pero en el fondo él sabía. Él sabía. Si no, no te tienen trabajando ahí, Claro, ¿entendés? claro, Así claro, que claro. tuve de todo tipo de experiencias, hasta me voy a casar en boda civil y entonces le digo, Salvador, le digo, fíjese que me casó el sábado. No me digas que no te dejo ir a la boda. Para que vean la nueva generación. Entonces le digo, Salvador, le digo, mire, me casó el sábado, entonces para que no me ponga, porque te ponían a editar. El sábado era el grueso de las ediciones. Y entonces, cuando le digo, para que no me ponga a editar, no venir a editar el sábado, le digo, por favor, le digo, para ver. Habla con Rafa Vieda, me dijo, y me tiró la puerta. Entonces, El dueño. sí, no, me dijo, habla con Rafa Vieda y me tiró la puerta. Y se fue. Y dice, ¿qué? Te tocó llegar el día de tu boda. Firmé y entonces le digo, estábamos mis papás, estábamos, entonces le digo yo, era boda civil, entonces le digo yo, ya regreso, tengo que ir a meter un audio. No, te pero lo todo el mundo puedo que creer. llegué al canal con el saco, todo, metí el No te audio, lo puedo creer. llegué al canal. Sí. O sea, no, firmaste, te fuiste al canal. firmé, metí al después- canal, una hora y pico, ponele, y regresé. Ahí regresaste. A la boda, sí. ¡Wow, man! Sí, digamos, ese era, para que tengas Era una la idea de escuela. lo que era Salvador, de estricto, Sí. pero todo yo creo que valió la pena, ¿me Sí, entiendes? sí. Hubo un día, ya en la última etapa, jugué el Olimpia en Boston contra el Milán. Ujú, Y entonces, mira, lo que te digo, Salvador a mí me ponía a hacer 5 deportivos. ujú. Mira cómo es la vida. Después
es una manera de que te dice, no te tiene que decir que son buenos. Desde el momento que te ponen ahí, porque confía. Claro, claro. Entonces me ponía, era uno de los que estaba ahí. Y entonces llega la mesa redonda, la hora de la mesa redonda, que eran como las 11:30 de la mañana. Y en eso, bueno, vamos a preparar la mesa redonda y yo salgo al baño y en eso lo veo que viene Salvador. De saco, lo quedo viendo y digo yo, y no estaba, no acaba de venir, le digo yo, claro, me dice. Se bajó del avión Y y se se fue fue a en cambiar y llegó a trabajar. Y oíme, yo ese día dije, por algo le ha ido bien a este cabrón. O sea, es que no hay otra fórmula más que el tipo se lo ha ganado, ¿me entendés? Entonces, vos No es que se lo han regalado, se la pusieron es que nadie te regala nada. Nadie te regala Nadie nada. te regala nada. Entonces, yo dije, esas cosas a mí me servían, me alimentaban. Yo decía, por algo, la gente le funciona. Entonces, yo fui haciendo cosas también que me permitieron, yo creo que al día de hoy, llegar a tener una carrera buena. Excelente, mira qué interesante. Imagínate, otra persona se baja, viene cansada y se va a la casa. Se va a descansar y es válido. Y es válido, es pues si válido. venir volando de claro. 4 horas. Claro, Pero claro. no, llego claro. con el Claro. traje. Januario, y hablando un poquito de Salvador y eso, y no te quiero meter a problemas, si querés me lo contestás o no me lo contestás, pero vos crees que esa misma energía, ese mismo entusiasmo, él lo puede aplicar a un gobierno si llegara a ser el presidente del No país? tengo ninguna duda. Sí. No tengo ninguna duda. Salvador siempre en el estudio, él decía, conmigo yo soy tacaño. Él siempre dice, yo soy tacaño. O sea, yo soy tacaño. Aquí no se va a despilfarrar nada de dinero ni nada. Y creo que es un hombre honrado, honesto, con virtudes y con errores, como creo que todos tenemos. Pero yo creo que puede intentar Salvador. No sé si el entorno, si como está el país, le puede permitir, pero yo no tengo duda de que él tiene buenas intenciones. Sí. Y que las intenciones que él tiene es lo que siempre te dice Salvador. Te dice, a mí no hay nada, vos no le puedes probar nunca nada de todo el montón de cosas que la gente pueda querer decir. Ok, muy interesante. Sí. ¿Y crees que pueda ese liderazgo que él tenía en el programa lo pueda aplicar al país? Porque son cosas muy diferentes. Bueno, es muy diferente. Son canchas muy diferentes. Es muy diferente. No es lo mismo jugar en el Morazán a jugar en ¿cómo se llama? Allá en La Paz, Bolivia. Las decisiones son sumamente importantes. Él está preparado, tiene una preparación y él se rodea de gente preparada. Pero vos sabés que en un país, para manejar un país, hay veces te encuentras con muchas adversidades. Y bueno, él debe de estar preparado para justamente. Y no es lo para mismo eso. la empresa privada No. a un lugar donde hay una cultura, no sé si vos compartís, pero yo creo que hay una cultura del latrocinio en los gobiernos latinoamericanos, no solamente en Claro. Honduras. Y llegas al puesto, ya se sabe, es parte de la cultura, ¿me entendés? No es sencillo porque normalmente vos llegás a un gobierno y con tus decisiones también podés hacer que otros se vean afectados, sus negocios. Sí, sí, Un total. negocio, tal vez yo tengo un negocio y hay una decisión del gobierno Y te afecta. que afecta. Claro. Y ahí es donde empezás a recibir embates o empezás a recibir descargas de gente que te va a presionar. Pero bueno, esperemos lo mejor para el país. Yo creo que este país merece algo bueno. Todos hemos estado esperando mucho tiempo y esperemos que se dé. Buenísimo. ¿Por quién vas a votar? Mira, yo voy a serte sincero, no tengo ningún problema en eso, en decir, yo voté por la actual presidenta de la República porque no estaba de acuerdo con todo lo que había sucedido con el gobierno de Juan Orlando Hernández, pero ahora tampoco estoy muy satisfecho. muy satisfecho. Quisiera ver un poco más, voy a pensar, pero en este momento, si me apurás, sería Salvador. Salvador. Muy bien, excelente. Bueno, y siguiendo hablando de estos monstruos, Januario, ¿qué tal Gilbert Bertrán? Mira, qué bueno que me preguntas, porque Gilbert es como... Ojo, estamos hablando de Gilbert Bertrán padre, ¿verdad? Porque No, ahora el hijo también ha adquirido pero popularidad. no, imagínate que cuando yo trabajaba ahí, Gilbert estaba como en primer curso, en sexto grado. Y lo regañaban en el programa. Yo le tengo cariño, sí. Pero eso ya fue cuando fue creciendo, sí. Tengo una buena relación, siempre lo veo y les tengo gran cariño. Claro, él me conoce, imagínate,
a toda la familia de Gilbert. Gilbert es, mira, tipazo. Este pasa. Pero aparte tiene una gran cualidad, es un hombre de familia. Mira que la gente se forma ideas de las personas sin conocerlas. Claro. Y Gilbert, como vos lo mirás como pesado, como un tipo así, como... Eso te iba a decir, no es él arrogante. no, es que él es así, de naturaleza fuerte y pesado, pero es un tipazo. Yo compartí con la familia de él muchísimo y aparte, te digo, un hombre de familia. Sí. Un tremendo papá, un muy buen esposo. Te digo, sí, yo siempre le admiré eso aquí. Pero... Yo siempre me pregunté, o sea, porque miraba una personalidad fuerte en Salvador y miraba una personalidad fuerte en Gilbert. Yo digo, ¿será que estos manes ahí fuera de las narraciones y de los partidos sean duros? No, Una lucha de egos. Era duro. Era A mí me tocó vivirlo porque eran, imagínate, dos toros. grandes, dos toros y Salvador era el director, pero Salvador no se metía con Gilbert. Gilbert era como aparte con su programa, con Vistazo. Sí, en las transmisiones estaban ligados, pero... El Vistazo era de Televicentro. Sí, pero Gilbert. Era, digamos, era Gilbert con Televicentro. Así como X0 era Salvador. Entonces yo creo que Ferrari con Rafa Vieda supieron manejar eso para que esos dos poderes, esos dos toros se pudieran manejar, porque ahí había oíme, era bravo eso. Y fue algo así cuando dice, es que no puede haber dos gallos en un mismo gallinero, no puede... Ahí estaba Neymar, Messi y Suárez. Era bravísimo. Sí. Bueno, y pero después... funcionó porque estuvo bastante tiempo. Gilbert hizo una tremenda carrera ahí. Sí. Después se fue Gilbert, que ya cuando volví yo ya no estaba Gilbert, pero sí, Gilbert tiene un tipo de personalidad, de carácter, buen vendedor. Sí, tiene muchas cosas interesantes, Gilbert. Ah, mira, qué interesante. Estaba también, me dijiste, cuando llegaste a Televicentro recién, estaba Nildo, Yuyo, hay otro. Ponce era el que más reciente había llegado. Creo que Ponce llegó para el Mundial del 94 o por ahí. Yo llegué 3 años después, más o menos. Casi al mismo tiempo. Casi al mismo tiempo, claro. Ponce había empezado en los medios mucho tiempo. Ponce mucho mayor. Pero en televisión, sí. Él ya había llegado como en el 94 y yo en el 97. ¿Y qué tal te llevas con él? ¿O te llevabas? Lo normal. Bien, compañeros de trabajo. O sea, no... Es así de polémico como porque sí, una vez, en teoría, lo iba a entrevistar y bueno, sucedieron unas cosas. Al final no lo pude me preparé y voy a ver las polémicas de él. Y le miré como 50, güey. Y le digo, no me va a gustar una hora con esta enciclopedia de polémicas. Personaje, Ponce. Sí. Yo creo que a Ponce, mira, yo lo admiraba muchísimo cuando yo inicié, porque Ponce era el narrador brutal, muy buen, sigue siendo de los mejores narradores. Eso te iba a decir, no había ahí una especie de rivalidad en ese momento que los dos eran nuevos y los dos narradores. No, Ponce era el narrador estelar ahí, era Salvador Ponce, así que ahí no había, para nada. No. Yo estaba mucho más abajo en esa escala. Después, cuando pasó el tiempo, mucho después llegó Copán, y después fuimos creciendo todos y alternábamos mucho más, pero siempre él tenía un lugar importante ahí en Televicentro. Ponce es... Hablábamos antes de iniciar la entrevista de que ese trabajo de narrador no es cualquiera. Y que vos me mencionabas que no te lo da la universidad. No hay una universidad que te va a enseñar a ser un buen narrador. Desgraciadamente, mira, por eso yo respeto muchísimo a todos los narradores. Si vos me decís, yo siempre escucho gente que se refiere con una facilidad tremenda a decir este es malo, este es el otro, pero yo respeto con solo que lo intenten, con solo que las personas estén ahí, ya lo respeto. Después tengo que ser claro, hay gente que tiene la vocación, la capacidad, el don para llevarlo a cabo muy bien, otros más o menos, es normal, pero vos no podés ir a una universidad. Por eso debe de ser o es muy bien pagado o debería de ser mucho más respetado, porque vos no podés ir a una universidad a decir, vengo, yo pagué $15,000 y voy a salir un gran narrador. No te ayudó la voz, no te ayudó la facilidad. Hay muchas cosas que no... Creatividad, por ejemplo. Sí, esa es la realidad. ¿Cómo empezaste vos narrando? Bueno, gracias a Gilbert, porque
yo no narraba, pero siempre hacíamos partidos. Entonces había un mundial femenino y entonces me dijo, Gilbert, ¿vas a narrar? Me dijo. Y entonces, no, hombre, pero me agarró un pánico, ¿no? Imagínate, algo que nunca he hecho ni que se me cruzaba por la cabeza. Y entonces se paró. Se paró y me dejó. ¿Y qué hacía? No, muy Esa loco. personalidad. No, eso es lo que tenía él. Sí. Pero, ¿viste? Él lo hizo como O sea, cuando un papá te dice, te deja para que gatees y camines. Se paró y se fue. Y de arriba... O sea, pero eso quedó como que sí. Se paró y se fue como No, que, no, que no, sí. no. ¿Y qué hacía yo? Empecé a narrar. Y si me quedaba callado, la transmisión quedaba ahí. Él se fue, lo hizo con esa intención. Y arriba se reían de mí te puedes imaginar la producción. Decían, cloroformo, está durmiendo la gente. Date que te ¿Y pongan vos a escuchás narrar. eso? Yo Sí. la escuchaba yo nervioso y todo, pero bueno, pero lo fuimos sacando, que era te lo creo. más importante. O sea, que empezó como, digamos, que Gilbert te tiró a la piscina. Tal cual. Así. No te creo. Así ¿Y fue. cómo te sentías vos en ese proceso? de No, narración? después vas empezando a agarrar confianza y después así fue. Me Le empezaron agarraste el gusto. Le agarré el gusto, me empezó a gustar, pero no siempre fue así. Yo siempre cuento que cuando íbamos al estadio, Gilbert era el que dirigía las transmisiones y solo me hacía así con un dedo y yo sabía que tenía que ir a la cancha, ¿entendés? Pero después fui narrando, empecé a narrar para la eliminatoria ya del 2002, narré partidos eliminatorios. Y bueno, ahí está. La Copa, tengo un recuerdo que va a ser lindo siempre porque el de la Copa América, el Honduras-Brasil, con Salvador, yo estuve con Salvador en el segundo tiempo. No te Entonces ahí se creo. oían unos golpes y era yo que le pegaba porque estábamos hechos una locura ahí. Espérate, con me estás Salvador. hablando del partido contra Brasil. Contra Brasil, que le ganamos en la Copa América. Vos Salvador y yo. Pues Salvador y vos. Sí, imagínate lo que pasa el tiempo. Ah, qué increíble. Ahí está. ¿Cómo se vive eso para mantener el profesionalismo? Porque estás como hondureño, como amante del fútbol, estás desbordando, te tenés que calmar también porque estás trabajando, ¿no? ¿Cómo manejas eso? No, ahí con la selección yo creo que se va perdiendo un poco. Ah, sí. Aunque yo no soy de los que creo que debas de ser un fanático, porque más allá de que es tu país, yo creo que vos tenés que orientar a la gente. Vos no podés, por más que sea tu país, no podés engañar a la gente, no puedes decir cosas que no son. Pero sí quizás un poco hacer algo que a nivel de una transmisión de un equipo no lo haces, con la selección es válido, porque si vos reclamas algo, ¿quién se va a enojar? En la afición, lo que vos decís, es mi país. Claro. ¿Entendés? Recuerdo hace poco Barton, con el partido de Honduras, México, le dije algo, le dije, pitá Barton, yo no sé qué. Y alguien me decía que se estaba riendo, pero es lo normal, pues, lo que todo el mundo quiere escuchar, que pite el árbitro, ¿me entendés? Y eso le da cierto sazón también, Claro. porque eso ha quedado como un eco en la cultura popular hondureña, por ejemplo, Chiqui Drácula, o sea, No, tenemos, esa de tenemos Salvador, porteros, o sea, tenemos porteros. son cosas fruto de la emoción, de la emoción como persona, pero que tu trabajo lo transmite. Yo creo que le da cierto... No, Salvador, por ejemplo, lo hizo siempre. Lo hizo siempre. Ahora, pero lo que vos decís, o sea, te podés emocionar y todo, pero no podés mentir y decir algo que no sea cierto. no. La selección está jugando bien cuando está jugando mal. Correcto. O que no te ganen, las emociones no te pueden ganar. O sea, hay cosas que sí las puedes hacer, pero hay cosas que yo por lo menos no me las permito. Y bueno, pero yo respeto a cada quien lo que quiera hacer. Hay mucho bueno, yo sí lo he visto, pero quiero escuchar tu punto de vista. Hay mucho fanático trabajando como comentarista o como relator. Mira, a mí me vendieron mal. A mí me vendieron como que que me querían hacer ver como que era un ogro. Cuando yo entré a la prensa deportiva, era malo que vos tuvieras un equipo. Pero todos los que te decían que no tienen, todo el mundo tiene equipo. Claro, normal. Y yo te digo una cosa, yo crecí viendo a Magic Johnson, a Larry Bird, los Celtics, y vos querés ser como esos jugadores, te gusta un equipo. ¿Quién puede gustarle el fútbol que no le guste un equipo? No tiene sentido. No tiene sentido, es que no tiene sentido. Claro. Pero bueno, ahí depende del profesionalismo, ¿me entendés? Cuando vos vivís de algo, hoy para mí es primero mi profesión que cualquier otra cosa. Y tiene lógica. Es que vos vivís de eso. Ahora, pero te vuelvo a hacer la pregunta.
hay periodistas deportivos que no informan correctamente por el fanatismo. No, lo normal, claro. ¿No? Sí, Claro, sí tiene que existe. haber, o me ha pasado a mí de repente, o sea, Ahora, y hace un poco tiempo también hablé con alguien, un periodista deportivo que ya no está en el país, y me decía de que hay línea. Él trabajó, bueno, él no trabajó en Televicentro, trabajó en otros medios, pero me dice que hay línea, que por ejemplo, hay un bozal para hablar de la selección en Televicentro. ¿Es eso cierto? no, a mí nunca nadie, solo hubo una reunión que hizo Ferrari y era porque, recordá que Lisandro Flores Guillén era el presidente de la federación y era muy amigo de don José Rafael Ferrari, y él hizo una reunión ahí para pedirnos que apoyáramos por el tema de la selección y demás, ¿Pero no pero consideras que no, no, eso condiciona o eso es una manera de tirar no. una línea editorial? No, porque al final, mira, hace poquito yo he tenido varias reuniones con Rueda que nos invitan un poco para conocer el contexto, no para que hables bien de la selección, pero te explican esto es lo que queremos hacer, este tipo de cosas. ¿Pero no crees que en el fondo sí puede ser para eso? No, ¿Para que pero hablen bien de la selección? yo, por ejemplo, yo voy a las reuniones, hablo y todo, y después digo lo que yo quiero, ¿me entendés? O sea, pero bueno, cada quien, hoy por lo menos así lo veo yo, así lo siento yo, y mi carrera me lo permite, ¿me entiendes? Yo ya a estas alturas ya no estoy para que me inviten, digamos, a una reunión y tenga que hablar bien de alguien, ¿me entiendes? Claro, claro. Entonces, no había un No, bozal. a mí nunca en Televicentro me dijeron ¿Y contra el nada. Olimpia? ¿Para hablar mal del Olimpia? Bueno, a mí nunca no me tocó, Pero a otros sí. nunca me di cuenta de un caso así tan directo, pero obviamente que hay una relación. Imagínate si vos el Olimpia y sos el dueño del medio, Es que por eso pregunto, o sea, sí, no es sencillo. tiene lógica. No O es sea, sencillo. vamos a ver, sos un empleado de un medio y ese medio tiene el mismo dueño, el presidente del club y Sí. el presidente del canal. Tiene lógica que vos no quieras Claro. dispararle, no quieras dispararte solo. Lo ideal sería que, que no, que hubiese un, digamos, si hay un presidente de una empresa, pero él no está ligado al fútbol, vos yo creo que es mucho más, mejor para un medio, pero bueno, eso pasa en todas partes del mundo, digamos, en México. En la América, en Televisa. En Televisión Azteca también, También. están ligados con los equipos, pero nunca me dijeron nada. La Nunca te verdad es que dijeron nada. nunca me dijeron no diga. Además, ellos sabían, siempre supieron que yo era Motagua y que no, que nunca me gustó el Olimpia ni me va a gustar. Ahora, pero no me puedes negar que lo pensás. Por lo menos como profesional que está trabajando en el medio, lo pensás, hey, tal vez no sé si vos, pero tus ¿Cómo? compañeros. Si tenés que hacer una crítica al Olimpia o a la selección, Ni hablar, estamos de acuerdo. ni hablar. Sí. El que entrevistes, que esté trabajando ahí y te diga que no, o sea, no es lo mismo. Claro, Te correcto. pongo un ejemplo. Cuando Canal 11, Ujú. y vos ibas a hablar mal del presidente de Maratón. No, obvio. O sea, Obvio. que son cosas que no De sentido ¿entendés? común, claro. Pero lo normal es que vos hables futbolísticamente, y futbolísticamente nosotros siempre desarrollamos los temas del Olimpia, de todos los equipos, de la selección. Nunca me dijeron nada con el tema de la selección también, y yo fui crítico en muchas oportunidades. Así que no tuve esa mala experiencia, la verdad. Ok. Y fuera de la cancha, fuera del periodismo y entrando al tema de las canchas, vos que también fuiste director deportivo del Victoria, del Montagua, o sea, conoces diferentes ángulos Sí. del fútbol nacional, del deporte en general, pero hablemos específicamente del fútbol. Hay mucha corrupción en la Liga Nacional, Januario. Lo que pasa es que aquí, que claro, cada quien va buscando sus intereses, ¿entendés? Entonces imagínate, cada equipo busca sus intereses, busca que lo acomoden los calendarios, comisiones, no es tan sencillo. ¿Las comisiones de dónde vienen? Bueno, Porque- no, las comisiones, hay una comisión, pero, pero la comisión entendí por mal. ejemplo, una comisión de, no, vos pensaste que hablaba de comisión monetaria, pero sí. no. La comisión que dice de disciplina, bueno, y capaz el abogado es Motagua, es España, es Maratón, no es tan sencillo, pero
Pero bueno, es lo que ha tocado. Ojalá que el fútbol se vaya profesionalizando más cada vez. Es una lucha de intereses, no lo ves tanto como que Sí. hay corrupción. No, Eso, no. eso que se habla, por ejemplo, de que ciertos equipos tienen un peso para los llamados a la selección para poder vender a sus jugadores, ¿es cierto? Mira que yo te digo porque Diego, yo tengo una gran amistad con Diego, y cuando Diego estuvo en la selección, te hablo particularmente de ese caso, no sé el resto. Cuando Diego estuvo en la selección, a Diego nunca le dijeron nada. Diego llevó a Solano a la Copa Oro y lo cuestionaban él lo quería llevar. Y nunca nadie, ves, o sea, nunca me dijo nada Diego, al contrario, él tomó todas sus decisiones. Yo creo que estoy convencido 100% de que ningún entrenador va a permitir eso. Ahora, después que vos querés que un jugador te lo vendan, obviamente, todos los equipos quieren que los jugadores por medio de la selección te los puedan vender, pero bueno, eso no depende también solo de una convocatoria. En concreto me decís que puede que haya de repente presión, pero eso no es definitivo. Si logré entender tu... No, 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 no. ¿O no crees que haya? No, sinceramente no creo que a un entrenador alguien le diga, este jugador viene a la selección. Eso es lo que yo creo. Ok, perfecto, perfecto. Sí, es que realmente el tema de la corrupción, ¿verdad? No es algo exclusivamente del fútbol o ese es inherente al ser humano, ¿ah? Si no, mira la Juventus allá, los problemas que tuvo en No, el calcio italiano. en todos lados pasan cosas. En todos lados. Quizás en algunos países más que otros, pero bueno. Sí. Sos embajador de una marca de apuestas. Sí, sí, de Honduvet. Tengo bastante tiempo ya de estar trabajando con ellos. Eh, Fue bien bonito porque me llamaron para antes del Mundial y tuve una reunión. Mira, hay veces me caen en el Instagram y yo ni los miro. Y yo no sé cómo le paré bola a ese mensaje y le respondí. Y me dijeron, queremos hacer un Zoom. Dije, bueno, Vamos a probar. y voy a ver qué pasa. Y hablamos y bueno, empezamos y la verdad es que cuando venían empezando, cuando no había nada, entonces yo ayudé un poco ahí a decirles detalles del país, de la liga y fuimos creciendo juntos, digamos así. Y estoy súper contento con Honduvet, que se ha metido muy bien, tiene cosas muy interesantes, Ha la verdad. crecido todo ese tema Barbaridad. increíblemente. En el mundo. En el mundo. En el mundo. Fíjate que hace poco me decía alguien, o escuché a alguien en televisión, que dijo, desde que el tema de las apuestas vino a ser grande, ya el fútbol se ha puesto más turbio. Claro, ¿Estás de acuerdo? lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que siempre, como hay, están las casas de apuestas, pero las casas de apuestas, bueno, vos viste ahora, hubo una persona que apostó $100,000 a favor de Canelo en Los Ángeles. Ha existido toda la vida. Y no tiene nada que ver. Sí, era un influencer el que hizo la apuesta. Al contrario, te patrocinan equipos. Para mí, creo que son un patrocinador más también del fútbol. Y después, bueno, con casas de apuestas o sin casas de apuestas, yo no creo que nadie, imagínate quién va a querer decir que mi país no sea campeón. Yo creo que se mantiene transparente, pero bueno, Ok, excelente. Es bueno saberlo de vos, de que has estado cerca, ¿verdad? Y has podido ver más cosas como director Sí. deportivo y también en la prensa. Fíjate que también, retomando un poquito del tema de esos monstruos, esos compañeros que tuviste, yo creo que te puedo preguntar algo que creo que hasta el día de hoy se sigue hablando, que ha ocurrido, ¿verdad? En torno al tema del deporte y también el tema creo que está relacionado al tema de la corrupción. ¿Qué pasó con Arístides? ¿Verdad? Que Arístides era contemporáneo tuyo. Mayor 5 años que yo Sí, era pues de era mi hermano. casi No, pero de los más claro. jóvenes. No, sí, éramos contemporáneos, éramos amigos. ¿Qué pasó Sí, con sí. Arístides? Triste, porque, bueno, el otro día Rodrigo es uno de mis mejores amigos, el hermano, y el otro día hablábamos justamente eso, que siempre pienso qué estaría pasando hoy con Aristides, porque era un fuera de serie, era muy bueno y Que estuvo en Xero de dinero, igual que vos. estuvo en Xero, pero Aristides estuvo muchísimo tiempo. Y te digo, imagínate cuánto tiempo, hace muchísimos años, Aristides tenía
la tabla eterna del fútbol italiano, de cuando no había lo que hay hoy de tecnología ni nada. Él tenía una base de datos sumamente impresionante. Era Tipo brillante, ¿no? No, brillante. Cultura general, no solo deportes, cultura general. Era un tipo, brillante. Y desgraciadamente, bueno, lo que decís vos pasó. A mí no me dejaron ir porque íbamos a hacer una narración. Estábamos incursionando para hacer una narración en radio. Y no me dejaron ir porque a mí me tocaba narrar el partido México-Costa Rica. Ajá. Y no tenés idea cómo lloré, cómo pataleé porque yo quería ir. Y se jugaban los partidos simultáneos, Honduras-Trinidad y Costa Rica-México. Y desgraciadamente pasó eso. O sea, a mí me hubiese gustado, digamos, estar para poderlo ayudar o algo. Y a la vez después pienso, digo yo, pucha, capaz si yo estoy ahí, me culpan a mí o nos matan a los dos. Pero sí, muy, 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 muy triste. Un recuerdo muy triste. Porque además nunca... No se ha esclarecido hasta el día de hoy. O se ha esclarecido a media, porque hay gente pagando una condena, pero hay gente que dice que Walter Urbina. murió. Ah, sí, cierto, Murió, cierto, murió murió. Que también cárcel. era tal vez un poco mayor que vos. si lo Walter conoces. era mayor. Walter era mayor que... Walter era 2 años mayor que Aristides. Sí, Walter me llevaba 7 años. Sí, no... ¿Eran amigos con Walter? Yo fui compañero de trabajo de Walter, pero siempre tuve una buena relación aceptable. Walter era una persona... Aristides bien. era tu brother. Aristides, sí, claro. Sí. Era brother, salíamos y amigos con la esposa, ¿me entendés? Amigos, pues bueno, con la familia yo sigo teniendo porque Rodrigo es uno de mis mejores amigos y con la familia, con el doctor, o sea, siempre nos miramos en cumpleaños. Y bastante triste por lo que te digo, ¿no? Ujú. Sí, es tremendo eso. Ahí Y- perdió y- Honduras un valor. Era Sí. un fuera de serie, dice. Sí. Y te pregunto puntualmente, porque vos estás en Televicentro y a veces se escucha, estuviste en Televicentro y se escuchan muchas cosas. ¿Vos sabés quién asesinó a Aristides? ¿O has escuchado? Imagínate que como yo no fui, para mí era mucho más difícil. Yo hablaba con Rodrigo y él me contaba cosas, pero claro, y como yo no... Cuando vos no estás en un lugar, solo te queda imaginar para dónde agarró, por qué, qué pasó, cómo fue, por qué, pero es imposible. O sea, es imposible, la ¿Y verdad. tenés alguna? Porque vos como amigo y todos los Aristides seres no tenía. queridos, o sea, quieren saber qué fue lo que pasó. pues. Por supuesto, claro. Quieren Eso ha saber. sido ¿Tenés tu propia, digamos, tu propia idea? No, mira qué buena pregunta, porque no tenés idea cómo le doy vuelta. Y pasé muchos años así, los primeros días me despertaba. Ujú. Uno dice, pero, o sea, yo hubo un tiempo, al principio, decía yo, mándame una señal para saber algo. Y va pasando el tiempo y vos siempre pensás, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque era un tipo que no tenía enemigos, un tipo que no había manera de hacerle daño. Era un tipo sencillo, te digo, una persona... Tipazo. Tipazo. Y esa noche había salido con Walter Urbina, ¿no? Habían salido No, creo que todos estaban en el todos hotel. estaban. Creo que todos estaban en el hotel. O sea, nunca salieron, estaban en el hotel. Ah, ok. Es que yo lo que había escuchado que habían salido, o sea, tal vez en el hotel, de repente se echaron una cerveza. Ahí, Ahí en el hotel. No, en Y el que- hotel estaban. Sí, y que después regresaron y por eso lo inculparon, porque eran las últimas personas que estuvieron con él, que los vieron con él. Ahí sí que no te No sabría sé. decir, solo que estaban todos compartiendo ahí porque estaban antes del partido de Honduras con Trinidad, pero bueno, desgraciadamente, te digo, en un caso de esos en Estados Unidos se resuelve Ya. porque no es que te encontraron en la calle, es que tenía que ser alguien que estaba en el hotel. Y lo curioso de ese caso, Januario, es que hasta el día de hoy es motivo de especulación. Claro. Yo miré un video hace poco y yo soy curioso, empecé a leer los comentarios. Unas teorías, hermano, No. que te asustás. ¿Sabes que metieron ahí que la selección se había vendido y que Aristides... Esa es una, esa es una. Eso es una mentira. Esa es una. Eso es una mentira. Hay otra que no la voy a repetir, pero también se dice que hubo un caso de pasional y todo. Esas son como las dos más grandes que se... O sea, ¿Sabes qué pasa, Orlando? Que ya cuando uno muere no te puedes defender
es jodido, la verdad, porque yo sinceramente te digo, yo no le conocí nada de ni enemigos, ni cosas pasionales. Sería un mentiroso. Bueno, enemigos ni hablar. O sea, un tipo que no se metía con nadie. Te digo, ni reloj. Aristides creo que aprendió a manejar ya antes de morir. O sea, era un tipo bohemio, así, intelectual. No, nada que ver con eso. Por ejemplo, para imaginarme un poquito más, porque todo el mundo se refiere a Aristides de esa manera, Sí. en una plática me imagino, en una plática, pongamos estaban ustedes bastante jóvenes, un viernes, un sábado por la noche, en un bar, echándose una cervecita. ¿Tomás cerveza? Sí, Sí. con Aristides salíamos y todo. Ok, echándose una cerveza. ¿De qué hablaban? ¿Qué No, pláticas eran? de Para todo. poder entender De esta imagen. todo, de todo. Dame un Claro. ejemplo. De fútbol era terrible, Sí. porque él era muy seguidor de Argentina, de, de River. Pero empezabas hablando de fútbol y después terminaba. Filosofando. Claro, ¿Cómo? filosofando. Ya te puedes ¿Cómo? imaginar cuando tenés 20 y pico de años Sí. y va pasando la noche. Sí, Lo sí, normal lo que normal. hacen, no digo todos para que no se ofenda, pero Sí, por lo lo menos normal entre amigos. Entre amigos. Pláticas de macho, las típicas, ¿va? Pláticas, Sí, sí, sí. buenísimas y chistosísimos, Sí. ¿me entendés? Sí, sí, sí. Mira, qué cosa. Bueno, que Dios lo tenga en su gloria. Sí, sí, sí. Ojalá. Bueno, por la familia a mí me da siempre mucha tristeza. Uno tiene idea lo que es la familia, el doctor, un tipazo, el papá, o sea, y con Rodrigo siempre hablamos eso, que el papá le tocó muy duro a la mamá, el desgaste familiar que hubo en todo eso, no solo es la pérdida, es convivir con lo que me acabas de decir, con estar oyendo historias, especulaciones, cosas que no son, ¿me entiendes? Muy duro. Y también el hecho de porque yo siento que hay un amplia porcentaje de la población que dice, sí, fueron ellos, por eso pagaron condena, y otros que dijeron que no, y luego que luego que lo soltaron, recuerdo, y luego o sea, te deja una sensación, te voy a hablar por mí, pero yo pienso que mucha gente se va a identificar, te deja una sensación de que no existe una resolución, algo que no fue resuelto. Ahora imagínate un padre o un hermano que no solamente lo ve como que un caso resuelto, es algo que tiene que resolver emocionalmente por la pérdida de un ser Claro, querido. claro. Qué duro imaginarse eso, ¿no? No, para ellos, por eso yo te digo, porque yo hablo con Rodrigo y ha sido para él también, para Rodrigo, porque él estuvo ahí. Él estaba durmiendo con su hermano. Y Él estuvo en San Pedro. no, él dormía en el mismo cuarto y no llegó a dormir. Entonces, no, es un tema bien desgastante. El otro día justamente estábamos hablando de eso y pasa el tiempo, pero no vas aprendiendo a convivir con eso, que claro, eso uno no le tocó porque ya es un tema más familiar, ¿me entendés? Pero sí, bueno, ahora que la familia encuentre paz, que no es fácil, no ha sido fácil, ni creo que la logres encontrar tan fácilmente porque pues uno no está preparado para... Imagínate perder un hijo con la edad que tenía Aristides, hombre. joven, con toda una vida, un matrimonio, duro. Sí, totalmente. Sí, pero bueno. Me tocó narrar, mira lo que es la vida, para que mires qué profesión más difícil. El día del entierro de Aristides, estábamos en el entierro y me fui a narrar el partido del Vida, un partido del Vida. Duro. ¿Cómo haces en esa situación? ¿Cómo lo viviste? Estar pensando en tu amigo, y a ver, porque al final era tu pana, pues, tu amigo, y estar trabajando, ¿no? Pues fíjate que estaba ahí, no se me olvida que estaba en Salvador, y entonces me tocó el hombro en el entierro, y eran como las 5:30, creo, de la tarde, una cosa así, y no, me hizo así en el hombro, me dijo, dale, dale, dale. Ay, pero obviamente allí no, tampoco yo no quería como que no me pusieran a trabajar o algo, sino que llegar ahí, imagínate, Duro. o sea, vos tenés que estar hablando, narrando y tu amigo muerto. Sí, sí. Obvio. Si te pregunto personalmente, Januario, ¿cuál es lo que más extrañas o la mejor enseñanza que te dejó Aristides a vos personalmente?
no, extrañó al amigo que íbamos teníamos programa de radio, eh, y que teníamos, yo creo que vos en el camino siempre tenés personas con que vas y que tienen los mismos sueños y que te ayudan a cumplirlos, o que se van ayudando. Yo, por ejemplo, éramos amigos, que yo sé que él quería lo mejor para mí, yo para él. Así que, no, siempre me hubiese gustado verlo realizado con su familia, ¿me entiendes? Porque tenía su esposa, ¿Tenía pero hijos? no tenía No hijos, tenía no hijos. tuvo hijos. Pero, pero bueno, con Rodrigo siempre lo recordamos una etapa muy dura, que creo que es la del principio, que uno está muy susceptible, ¿me entendés? Cuando acabas de perder a tu amigo y bueno, pero ha ido pasando el tiempo Aprender y a claro, pero siempre lo siempre lo recordamos. recordás. Siempre contamos lo que vos me diste, lo que pasa es que no las puedo contar aquí, pero cuando estamos así ¿Te acordás de la no, pasada? y empezamos a recordar cosas, pues, cosas que... ¿Hay alguna que me puedas contar? No, porque no, es que son son, muy, sí, sí, son muy fuertes. no, lo normal, las cosas como te digo que hacen que hacemos los jóvenes o que hacíamos y no, Sí. pero nos acordamos siempre de muchas cosas Sí. con Rodrigo y Rodrigo me cuenta otras cosas te puedes imaginar ellos que crecieron juntos, que dormían juntos, entonces me dice, mira, vieras a ti esto y esto, entonces nos empezamos a reír, pues porque cuando vos conoces a una persona te reís de muchas cosas. Y teníamos amigos en común también, sí. Sí. ¿Te deja eso el periodismo deportivo, muchas relaciones, muchas amistades? ¿O no se hacen muchos amigos? Sí, te abre puertas. A mí me abrió muchísimas puertas. Amigos de todo tipo. Y no, me parece una profesión fantástica si te sabes manejar bien para poder abrir paso y sobre todo amigos, como decís vos, que se te abren las puertas. Sí. ¿Qué disfrutaste más? O porque seguís ejerciendo el periodismo deportivo, pero si te pongo en una balanza, periodista deportivo o director deportivo de un club de fútbol. Lo que pasa es que, mira, quizás en otro país, con otras herramientas, con otro contexto, tendría que estar para saber si valdría más la pena. Pero aquí prefiero el periodismo deportivo. El periodismo deportivo. Sí, lo prefiero porque es muy difícil, mira, depender. En Victoria yo tuve la bendición, diría yo, que don César me permitió manejar la parte deportiva. Yo no administraba el equipo, no tenía nada que ver con el tema económico, pero sí con la parte deportiva. Entonces me sentí bien porque yo pude elegir lo que quería para el equipo y hicimos varias cosas importantes. Ya en Ottawa era diferente, ya fue más particular con Diego. No fue una dirección deportiva porque yo no manejaba nada administrativo tampoco, pero sí diseñamos el equipo. Sí, yo traje algunos jugadores. Es más con como Diego. un secretario deportivo. Exactamente. Sí, algo Eso más, fue. más. Entonces, cuando Diego vino, yo ya le tenía, yo le dije, mira, ya tengo a Mallorquín, este es el contención. Diego, compartíamos, me decíamos el otro, nos reuníamos, pasábamos reunidos todo el día y así fuimos diseñando todo. ¿Tenés una buena relación con Diego? Es uno de mis mejores Es amigos. uno de tus mejores amigos. Sí, un Sí. tipazo, Diego. Sí. Así escuchaba. Bueno, lo tuve aquí en el podcast y muy agradable. Mira, es una persona sencilla, voy a aprovechar para decirlo, porque la gente cree que Diego es un soberbio, un prepotente, pero no, es una persona muy sencilla, muy inteligente, un buen papá, muy buen papá también, Diego, y tiene muchas cosas. Yo lo considero además un tipo que lee y que para los negocios es muy hábil, es muy inteligente, juega bien póker. ¿Juega bien póker? Desde ahí, empecemos desde ahí. ¿Va? Sí, para jugar. Mira que hace poquito hubo un torneo aquí, lo jugó y estuvo en la mesa final. No, es un tipo, Tipazo. es un tipazo, Diego. Sí. Cuando yo le doy Victoria, te voy a contar este ejemplo que le puede servir a jugadores y demás. Diego, yo lo llevo a Victoria y Diego, después del entrenamiento, tenía un CRB, un Honda, y Diego vendía vino, exportaba vino. Entonces Diego agarraba él y empezaba a cargar el carro de vino y se iba a todos los hoteles y a todo a vender en Ceiba. Él era el que vendía en Ceiba. Mira, mientras otros Andaban en la disco, viendo con qué chavo andaban y demás. Bueno, Diego andaba haciendo negocio, viendo
por algo te digo, lo que yo siempre te digo, Orlando, nadie triunfa en la vida de casualidad. O sea, tenés que hacer algo para triunfar. Y él, sí, es un tipo inteligente. Se le nota, pues. Yo te decía fuera de cámara, que él Triunfador. es triunfador y que a mucha gente no le puede gustar cómo jugaba, pero los resultados lo avalan. O sea, Está. es la persona en Motagua que tiene más títulos entre entrenador y Yo jugador. siempre le digo, porque viste que los aficionados de Motagua se quejaban mucho. Entonces yo le digo, pero es una matemática sencilla. Si Diego fuera malo y esos 6, todo lo que ganó, fuera tan fácil, ¿por qué otro no lo hizo? ¿Y por qué ganó Diego? Te pregunto puntualmente. No, o sea, manejaba muy bien. ¿Qué cualidad tenía Mira, que lo hacía ganar? la parte táctica, todo eso, todos los entrenadores tienen su fórmula, su trabajo. Hay gente que trabaja más el balón detenido, que trabajan más espacios reducidos, hay miles de detalles. Pero eso yo creo que todos los entrenadores tienen su forma de verlo. Pero también después hay otras cosas, como manejas el grupo, a qué le das prioridad, a quién qué debes de cortar, hay un montón de detalles y él lo hizo bien. Hizo bien varios detalles, tenía muy bien el camerino, cortó lo que tenía que cortar, trajo buenos jugadores y después lo acompañaron los resultados. ¿Y por qué su segunda etapa fue menos, digamos, menos exitosa a nivel Muy de buena título? fue. ¿Sabes lo que pasa? A Diego lo contratan para una fase final. Lo logra meter en la final al Motagua. Le iba ganando al Olimpia estuvo a 45 minutos de ser campeón, lo perdió. De ahí se le escapa en la siguiente temporada se le escapó de manera impresionante. Yo creo que Motagua ahí merecía ser campeón. Fue en aquel partido que le dio vuelta el Olimpia. Y en el siguiente ya salió campeón. Pero salió campeón y encima lo clasificó a Conca Champions. O sea, lo dejó. Diego, cuando sale campeón, deja al equipo campeón y en Conca Champions. Entonces, para mí, él hizo que Motagua fuera un equipo muy protagonista en CONCACAF. A nivel de CONCACAF. No ganó, sí, es muy fácil decir. Perdiste, sí, perder, está bien, pero lo hizo protagonista, lo hizo estar ahí. Para mí tiene crédito. ¿Crees que se cortó de manera prematura ese proceso de Diego en esta segunda etapa? Ahora no, mira, yo le dije a Diego que lo ideal hubiese sido que él se fuera. Pero bueno, vos sabés, él siempre, la persona que está ahí quiere cambiar la historia, quiere mejorar un equipo como todos. Claro. Los entrenadores, no hablo de Diego, todos. Y bueno, le pasó factura al final, ya en esta última etapa no quisieron esperar más los directivos, pero es normal en el fútbol esas cosas. Ok. ¿Crees que alguna vez... Sí. Te voy a hacer algunas preguntas rápidas para no quitarte tanto tiempo, Januario, pero preguntas rápidas. ¿Alguna vez el Motagua va a poder alcanzar en títulos al Olimpia? No. Nunca. Ni en 100 años. ¿Por qué no? Porque ya hay una gran diferencia y porque hay un equipo que tiene una línea bien definida, bien clara. El Olimpia es un equipo que siempre acelera, que está acelerando permanentemente y es muy difícil, muy difícil. Motagua se le ha acercado. Nunca va a haber otro rival para el Olimpia más fuerte que Motagua. Motagua siempre va a ser el equipo que le va a quitar finales, semifinales, de eso no está en duda. Pero no va a poder. O sea, Motagua en este tiempo de Diego ganó títulos, se le acercó, pero ahí vino una racha de Troglio y Adiós. goodbye. Sí. ¿Entendés? No, Sí. no. El Olimpia te juega todos los años una final. ¿Sabes cuándo el Olimpia dejó de jugar finales? Cuando estaba Diego Vázquez. Es el único que ha hecho que no jugaba finales. Lo eliminaba en semifinales, le ganaba las finales. Pasó casi 2 años sin ganar un título. Eso no es normal en el Olimpia. No es normal. No es normal. No es normal. Pero de ahí el Olimpia va a seguir ganando títulos. ¿Y por qué el Olimpia es Olimpia? Hablando de todo Tiene eso. grandeza, sus jugadores, sus directivos, contratan bien, nunca están pensando en que este jugador, digamos, voy por este jugador. Si tengo que ir un año antes, van por el jugador. Pero te voy a dar un ejemplo puntual para que la gente y para que yo pueda entender. Porque el Barcelona, aquella época gloriosa con Pep Guardiola, Messi, Claro. todo, Thierry Henry, Messi, de repente, Sí, que bueno. lo eliminaban en fases antes de clasificar a octavos de No ha final. vuelto a ganar. No ha vuelto a ganar.
el Barcelona, ¿verdad? Que era el equipo más grande ya como por el 2011, 2010. El Real Madrid estuvo aproximadamente 8, 9 años, no recuerdo bien, sin pasar de octavos de final de Champions, antes de ganar la décima, que parecía una maldición. ¿A qué voy con esto? Que hay ciertos ciclos ganadores y ciertos ciclos también en que los equipos descienden. Tal vez no te digo de que van a dejar de ganar títulos 10 años en el campeonato doméstico. Pero, por ejemplo, el Barcelona dejó muchos años de ganar y ahorita está resurgiendo. Pero ¿por qué el Olimpia siempre es Olimpia? Bueno, le pasó al Madrid. Esa época que decís vos, para mí ese Barcelona es el mejor equipo que yo he visto en toda la historia. Concuerdo. Es el mejor. Te van a enojar los Sí, madridistas. con todo el respeto de ellos. Mira, vos mirás un compacto, ese equipo no había otra manera más que te Agarrar las seducía. patadas. Sí, era un equipazo. Bueno, y aún así, mirá lo que es el fútbol. No pudo ganar mucho más. Ganó lo que ganó. Y vino el Real Madrid hace poco y agarró una seguidilla de títulos. Y bueno, Real Madrid tiene... Sin jugar también. Y sin jugar, sí. En algunas situaciones también un poco de controversia, pero el Real Madrid es parecido, digamos, al el Olimpia aquí. Es un equipo con mucha personalidad en Centroamérica, en el campo local, y no es fácil ganarle un título al Olimpia. Tiene todo el Olimpia. Pero ¿qué es lo que hace? Vamos a ver. Porque si me decís la directiva, pero las directivas van cambiando, el presidente va cambiando, los jugadores cambian muy rápido, los entrenadores van cambiando. ¿Qué es lo que hace que un equipo permanezca constantemente en la cima y acelerando? ¿Qué es lo que le da esa estabilidad a través del Bueno, tiempo? mira, el presidente Rafael Ferrari, que era el que estuvo, fue el que yo creo que hizo mucho más grande todavía al Olimpia, ayudó con su aporte, y Rafa estuvo ahí siempre con él. Pero ellos no dejan sus empresas para pasar directamente con el Olimpia. Para eso está Osman en Madrid. Entonces tienen todo bien controlado, bien manejado. Murió don Rafael Ferrari, quedó Rafa, pero Rafa ya tiene la experiencia de saber todo lo que hacía su tío, más lo que él crea conveniente, y Osman siempre manejando el día a día. Osman, te digo, conoce al... Es el hijo, ¿entendés? Entonces, lo que me estás diciendo es estructura. Esa Tienen estructura, tienen dinero, tienen todo. Te ganan porque te contratan los mejores jugadores. No es sencillo, no es fácil. Y no es solo de contratar buenos jugadores también. Sí, porque uno mira el Manchester United. Sí. Qué equipazo, pero jugadores que no rendían. O sea, Como- yo siento que hay más cosas, no solamente buenos jugadores. No, de todo un poco. Es como mística, tienen jerarquía, tienen dinero. ¿Será tienen como cultura invi- organizacional poniendo Tienen sus culturas, claro, tienen todo. Y encima de eso vamos a poner que, bueno, imagínate vos, al Olimpia le tienen miedo todo. Tienen miedo los árbitros, le tienen miedo los equipos, le tienen... Porque es el grande, es el equipo gigante. ¿Le tienen miedo a los árbitros? Sí, Sí. ¿Tienen miedo de ve- pitar los penales? Claro, pero no es sencillo. Vos imaginate al Real Madrid, al Barcelona, este tipo de equipos. Están jugando una final Olimpia. Suponete Olimpia Vida, aquí en el Nacional de Tegucigalpa. 0-0, una jugada para el Vida. ¿Vos crees que es sencillo para un árbitro pitar un penal? No es fácil. ¿Entendés? Entonces, aparte de todo lo que te he Pero mencionado... no es un tema de corrupción, es un tema de temor natural. Es lo normal, los ambientes, todo. Y eso pasa con todos los equipos grandes también. ¿Entendés? Juega Motagua, Real Sociedad, una final acá. Motagua es un equipo grande. Es un equipo grande. No, Maratón. Acá hay 4 equipos grandes. Olimpia, Maratón, Motagua, España. Por grandeza de títulos, Olimpia, Motagua, pero España y Maratón son equipos grandes. Bueno, yo soy España. Soy España. Soy España y apoyo el maratón. Yo soy bien localista. Me gustan, yo quiero que los equipos de San Pedro, por el bien del fútbol, sea campeón alguno. Exactamente, por el bien en fútbol es necesario que haya cambios, que también ganen. ¿A qué se deben que los equipos sanpedranos no están ganando hace años? Ha invertido bien. A mí me gusta el trabajo que ha hecho Horizon Amaya con Maratón e infraestructura, que los aficionados solo quieren ver títulos, pero el título es parte nada más. Es para dónde vas, qué condiciones tiene un equipo, y creo que Maratón lo ha hecho bien. Real España ha intentado, se ha tratado de estabilizar en este último tiempo,
Y es cuestión de momentos, de época. Yo creo que sería bueno para el fútbol que pronto consiguieran un título. Buenísimo, buenísimo. Sí. Ok, Januario, te voy a hacer preguntas, pero me las tenés que responder en una oración máxima, así, directo, cortita y al pie, como dice Rambo. Bravo. Ok, dame tu top 3 de equipos de Centroamérica. Sí. Olimpia. Número 1, Olimpia. Saprissa. Número 1, Sí. Saprissa. Saprissa, Olimpia Olimpia segundo. y yo creo que Alajuela. Alajuela. Ok, los Chapines no entran ahí, comunicaciones, municipal. No, son equipos bravos, pero vos me dijiste los tres. Bien, Ahí. hay que ser. Sí, son equipos bravos. Ok, ¿quién es el tercer grande de la Liga Nacional? España. España. Sí. Sí. ¿Quién es más grande en afición, el España o el Olimpia? Perdón, ¿el España o el Maratón? Mira, una me tocó ver la de una final maratón Motagua, yo creo que maratón. Maratón. Ok. ¿Quién es el mejor jugador que vos has visto? Que vos digas qué tipo para jugar en Liga. O, ¿sabes qué? Dame tu top 5 ¿En en Liga Honduras? Nacional. Sí. En hondureños. Pucha, qué bravo. De todos los que vi, pucha, tengo que premiar a la generación para mí, Obando, El nene. sí, Sí. Gilberto Yergo, mi favorito, Gilberto. Tendría que estar Pavón, Rambo. Qué bravo. Te queda uno. Te la puse difícil, ¿no? Entre Wilson y Amado. Entre Wilson y Amado. Qué difícil, ¿verdad? Porque uno es el eterno capitán en selección y las cosas que hizo en Motagua. Dejémosla ahí esa para que no. Pero también el otro en el Tottenham. Es duro porque Estuvo top lo que mundial pasa es que en su posición. Amado era un jugador, te digo, Amado era un jugador que aparecía en todos los momentos importantes. Nunca jugaba. Fuerte, mentalidad fuerte y todo. Y Wilson era un talento fuera de serie. Fuera de serie. Fuera de serie. Pero bueno, jugó. Pucha, qué pecado sería Jugó dejarlo. al alto nivel mundial. No, Sí, no, sí. no. Ya no se puede más. No se puede. Ya no se puede. Jugó con Gareth Bale, con Luka Modric. Es duro. Y Rambo era también un fuera de serie. No, Rambo, no. Duro. Se me quedan muchos jugadores. Sí, tenemos 3 ahí adicionales. No, tengo que meter a Amado y a Wilson. A Wilson. A Wilson. Van 6. Tiremos 2 más para... Pucha, Juan Carlos Espinosa era otro jugadorazo también. Juan Carlos Espinosa. Y ahí se me van quedando porque tenés a Dani, tenés a David Suazo. Imagínate David Suazo, que tuvo una gran carrera en Italia y no lo... Es que hay tantos. Ahora Rambo era... Y Rambo, ¿por qué es Rambo? Así como te pregunté en Olimpia, porque Rambo es otra cosa. Porque esa no locura en el buen sentido, es un tipo, Rambo hablaba italiano, pues, a los 2 meses. A los 2 de estar meses allí. en la raya apareció. En la RAI. Ese tipo de personas se comen el mundo. Aparte de la capacidad, son mentalmente, no sé cómo fue toda su vida, pero futbolísticamente hizo pocos talentos como ese. El balón detenido de Rambo, te digo. Un animal. No, para que a vos en Italia no te dejen ir durante 10 años, te contrataban todos los equipos. No, sí. Buenísimo. La selección actual, ¿qué le hace falta? Muchísimo de todo un poco. Pero lo más importante, los ingredientes más importantes. Mira, todo en la vida, yo no los quiero irrespetar porque todas son épocas, pero si vos te fijas, hemos dejado de tener jugadores importantes en ligas importantes. Tenemos algunos, pero ya no como brillaba Rambo, sin compararlo, para que no como brillaba Wilson Palacios, Edgar Álvarez. Imagínate, dejamos a Edgar Álvarez por fuera. Estábamos hablando de jugadores que estaban ya no hay que jugaron donde ya no había más para donde agarrar. No había más, totalmente. Y ahora ya no, ahora ya tenemos jugadores que les está costando mucho más. Ahora, llegar a esas ligas y llegar a esos niveles, pero talentos hay, Januario. Sí, pero menos. Hay menos talento. Menos hoy en día. Por ejemplo, y te voy a dar un ejemplo, un pensamiento que yo tuve hace poco. Estaba viendo un par de jugadas de Palma. Yo digo, este brother, qué imaginación, qué técnica que tiene, qué buen jugador. Mi percepción es, pero le falta algo.
algo que quizás no es técnica, es un intangible. O sea, Como justamente lo que hablamos al inicio de la entrevista. Muchas veces necesitas estar bien rodeado. Emilio triunfó, pero Emilio, fíjate bien, él tenía una dieta para mantenerse. ¿Sabes cuántos jugadores vienen saliendo? Que vos no te puedes quedar, que vos decís, me lesioné, te lesionaste, chao. Vino otro, se quedó con tu puesto y no volviste a jugar más. Necesitas hacer el triple de lo que vos normalmente haces, cuidarte demasiado, rodearte bien, descansar bien, aparte del talento. Y hay veces eso es lo que deben de revisar los jugadores. No sé cuál es el caso de ellos, pero yo diría que la vida es de decisiones y es muy importante en todo los que nos rodean. ¿Quién te rodea? ¿Quién es tu amigo? ¿Quién te aconsejó? ¿Tu papá? ¿Tu hermano? Si vos no estás bien rodeado, esto no lo digo en el fútbol, en todo. ¿Entendés? Siempre necesitas, y sabes cuántas cosas equivocadas hice yo en mi vida, que necesitas que tu papá te diga, no, estás mal. ¿Entendés? Si no tenés a tu papá, te vas por el camino equivocado, o no tenés a alguien. Claro, con la historia de Messi y Neymar, ¿verdad? Dos entornos familiares muy diferentes, Mira. dos resultados muy diferentes y ambos talento de élite. Élite. Sí, Élite. sí. Buenísimo. Ok, Januario, hablando de periodismo deportivo, los 3 mejores narradores del fútbol hondureño. Y se vale que te metamos, va, diciendo con honestidad. No voy. ¿Sabes qué pasa? Que sería como irrespetar un poco lo que yo te dije al principio, que yo sí creo que es muy difícil, pero para no entrar en, no dejar fuera a nadie ni nada, solo te puedo decir con mucho orgullo que siento que estoy ahí. Estás ahí, buenísimo. ¿Y vos qué pensás vos? ¿Que estoy ahí o no? Yo te lo dije al principio de... No, porque para que no se oiga como que solo yo lo... Bueno, yo te dije, para mí claro, está vos, está Orlando Ponce, está Alan Fajardo, está Relly, ¿verdad? Copán, se me olvidaba Copán. Esos, para mí son esos. De repente se me escapa uno, pero esos son los que yo considero que... Y hay varios, yo te digo, yo tengo a mi compañero, el doctor Ricardo Torres, muy bueno. Por eso yo no quiero decir nombres porque yo sé que es muy difícil. Es muy difícil, pero como aparte sí te puedo decir que pues no sé si soy el peor en esa lista. Estás ahí. Pero estoy seguro de que estoy. Ok. Va, y si te pregunto de los analistas, para vos, ¿quiénes son los mejores analistas en fútbol, verdad? Obviamente. No, hay gente muy buena. Nahum Espinosa me gustaba mucho. Sí. Sí. Lo molestaba, que decía... Sí, pero si no, yo vi te mojes por... No, eso era, te digo, yo disfrutaba mucho con Nahum. Yo tuve la oportunidad de mirar lo que me dio esta profesión. El Mundial del 2002 lo narré y Chelato le pidió a Salvador que quería estar conmigo en los partidos. Chelato era fantástico estar en los partidos con él. Lo que pasa es que Chelato después como que se desentendía de la televisión y se metía en el papel de entrenador. Entonces había que meterlo en el partido. Regrese. Claro, porque decía, no, mire, pero te daba claridad. Una cátedra. Sí. Juan Carlos, yo creo que Juan Carlos es un buen... Sí, muy bueno. Analiza bien. Ser comentarista no es fácil. Ojo con eso. Mira, es muy difícil porque ahí entras en otro... Así como el narrador, bueno, el comentarista estás hablando de situaciones puntuales de táctica de juego que no es tan fácil descifrarla. Cuando no es tan fácil. ¿Y cómo hace? Por ejemplo, de Nahum yo lo entiendo, ¿verdad? Y Juan Carlos jugaron en Liga Nacional. Pero, por ejemplo, un analista, un comentarista que no jugó, ¿cómo hace? Bueno, sí, es interesante. Porque hay cosas que el otro día me dijo Diego. Me dice, fíjate bien. ¿Viste? Me dice, yo estaba narrando el partido Nicaragua-Costa Rica. Y entonces me dice, ¿viste Nicaragua? Me dice. Ajá, le digo, sí, narré el partido. Me dice, ¿viste el saque de banda? Me dijo, mirá lo que se fijan los entrenadores. Me dijo, tienen una jugada, me dice, siempre quedan perfilados en el saque de banda y la pelota les queda a ellos. Y estuvimos hablando de cómo la hacen. Y me dice, Diego, eso necesita mucho trabajo. Fíjate bien cómo la hacen, me dice. Detalles. Y el aficionado, que lo va a ver. Ni yo no lo había visto. ¿No lo habías visto vos? Yo no lo había visto. Pero claro, Diego me dijo, revísalo bien. Imagínate lo que Diego estaba viendo. Ellos miran otras cosas. Son detalles. Claro. Que hacen una gran diferencia. Yo mira que esa es una jugada que yo le dije a Diego. El Tato Ortiz, tenemos un técnico en Victoria,
y él siempre hacía una jugada que te tenías que cruzar. Entonces yo le dije a Diego, como la del Tato, sí, me dice Diego, pero esa jugada, me dice Diego, la tienen perfeccionada. De 10 saques de banda, los 10 saques de banda le salen, me dice. Y eso me dice es repetición, es trabajo, 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 trabajo. Y hay veces lo haces y no te sale, pero a ellos les estaba Le saliendo. estaba saliendo. Sí, sí, interesante. Sí. Ok, los 3 mejores entrenadores de la historia del fútbol nacional. No, Chelato, sin ninguna duda. Chelato tiene que estar ahí. Eh, yo creo que Ramón Maradiaga tuvo cosas muy buenas también, ¿verdad? Eh, y bueno, y Diego, porque Diego, si vos analizás los títulos, bueno, no saco a Troglio, ¿verdad? Estamos hablando de como de hondureño. Si vos miras los títulos hablan. Claro. Diego terminó con más títulos que yo. No, eso no es necesariamente para ponerlo en una escala mayor que Chelato, obviamente que no. Pero Tiene más títulos. tiene más títulos. Imagínate. O sea, no es, imagínate, no, sí será fácil que tiene más títulos. Entonces yo lo tengo que poner ahí. Sí, no lo puedo. No, Y Ramón Maradiaga, a pesar de que de muchas cosas, pues tuvo tercer lugar en Copa América, ¿me entendés? Fue a Juegos Olímpicos, tuvo cosas muy buenas también que no es fácil lograrla. Y Chelato ni hablar, ¿verdad? Chelato el más grande. el más grande. Creo que hay consenso en eso. Sí. Ok, te voy a decir algunos nombres. Decime lo primero que te venga a la mente. Lito Luzardo. Qué bravo. Un amigo que extraño. Bravo, bravo. Imagínate la edad que me llevaba Lito, pero Eran amigos, a pesar de nada. brutal. Buen amigos. Me pusiste mal. Porque, viste, se murió Ariste. Con Lito hacíamos asados, hablábamos de táctica. Yo aprendí mucho con Lito. Aprendí. Cuando armé Victoria, yo siempre ves lo que te decía. Yo me rodeaba de Lito. Entonces, Lito, mira, voy a hacer esto. Y pelotudo me decía, mira, te recomiendo esto. Sí, sí. No, mi amigo, un amigo. Amigo. Los intocables del fútbol. El mejor recuerdo. Lo mejor que me pasó a mí en cuanto a tranquilidad, diversión. Fueron momentos. Si a mí me toca pedir que volvieran esos años, no Sin tenés pensarlo. idea de lo que fue. Sí. Henry, enamorado de la película. Henry Gómez. Henry Gómez. Henry Gómez. Uf, que Dios lo bendiga, Henry. Me abrió las puertas cuando yo más lo necesitaba. Cuando me habían tirado, me recogió. Limber Pérez. Limber Pérez, mi amigo. Es mi amigo. Nos reímos muchísimo también en Los Intocables. Así que es mi amigo. El Superman Cruz. Wilmer Cruz. Porterazo. Porterazo. Amado Guevara. Jugadorazo. Carlos Pavón. Goleadorazo de los goleadores. El mejor. José Rafael Ferrari. Empresario y dirigente extremadamente exitoso. Rafael Leonardo Callejas. Brillante. Un tipo inteligentísimo. Aristide Soto. Sí. Un amigo que dejamos de tener abrazos, risas. Marlon Urbina. ¿Quién? Marlon. ¿Marlon? Urbina. Perdón, Walter Urbina. Walter. Walter, sí, perdón. Disculpa. Walter, un compañero de trabajo con quien tuve una buena relación. Sí. Y Gilbert Bertrán. agradecido toda la vida. Agradecido. El Lucas, como le digo yo. Mi Lucas. ¿Por qué Lucas? Así nos decíamos. de Así loco, decía, de Lucas, Lucas. Lucas, sí. Lucas. No, pero sí, agradecido. Lo llevo en mi corazón siempre. Ok. Te pregunté por Gilbert. Pucha, no, me estás haciendo llorar. Ya, te voy a preguntar 2 más para Ujú. alguien de César Nastas. Solo tengo palabras de agradecimiento y no tenés idea el empresario honrado que es ese señor. Sí. Así te lo digo. Raro a esos niveles, ¿no? Mira, por eso lo digo, el empresario
honrado, extremadamente honrado, un hombre de palabra, de honor. Victoria. Un recuerdo inolvidable. Ok, por último, Motagua. Sí, el equipo que me robó el corazón cuando sos un niño. Gerardo, qué gusto haberte tenido, hermano. Gracias por el tiempo. Ojo, podía continuar este tema y la plática que vos Está das, muy bueno. la confianza, da para más, pero es tarde. Te agradezco realmente, un honor para mí, un gusto poder compartir con vos y te deseo lo mejor, que sigas cosechando éxito. Gracias. Y que vengan muchísimos más éxitos en esta carrera pues tan larga y que sigue por delante, ¿no? Gracias a vos, la verdad que la disfruté muchísimo, como muy pocas. Te agradezco y también les agradezco a ustedes. Gracias por acompañarnos a Cluster Podcast. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, hacerse miembros del canal y nos vemos hasta la próxima.